un 30% de manera compensatoria. Entonces, las principales causas de variación, si es que va a haber una alteración del volumen plasmático, podemos condicionar una hemodilución en el caso del embarazo y una hemoconcentración cuando sucede el escenario contrario, cuando estamos en una deshidratación severa que podría ser a consecuencia de un cuadro de quemaduras. En cuanto a la composición de la sangre, les mencionaba pues que básicamente vamos a tener serie blanca, serie roja y serie plaquetaria, eh, conformado y disuelto a nivel del plasma, que es la matriz líquida, que conforma el 60%, y con lo que corresponde al paquete celular, donde tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, va a corresponder al 40%. Entonces, de acá fácilmente podríamos realizar el cálculo de lo que es un hematocrito. Recordamos los diferentes elementos, los glóbulos blancos y leucocitos van a ser motivo de la próxima clase y el día de hoy vamos a revisar en amplitud a los glóbulos rojos. En cuanto al plasma sanguíneo, recordamos que está compuesto principalmente por aguas en un 92%. También van a ser las proteínas plasmáticas componentes importantes, dentro de la que resalta la albúmina, que es responsable pues de la presión oncótica, ¿no? Que es la responsable de generar esta atracción que se ejerce sobre el agua extracelular para garantizar el retorno de este líquido al espacio intravascular, evitando así que se formen los edemas, que es una manifestación clínica importantísima en nuestros pacientes, que traducen básicamente pues que hay un cuadro de hipoalbuminemia. Asimismo, las proteínas sabemos que nos ayudan en el transporte de iones, en el transporte de hormonas, medicamentos y lípidos. También presentes las globulinas. Muchas de estas van a ayudarnos en el transporte de iones metálicos, lípidos, vitaminas, hormonas, así como formar parte del sistema de complemento, como parte de factores de coagulación sanguínea o como los muy conocidos anticuerpos, producidos pues por células plasmáticas, los cuales nos brindan apoyo en la inmunidad humoral. Luego tenemos los electrolitos, dentro de los más significativos, el sodio, el calcio, potasio, magnesio, cloro y bicarbonato. Recordamos sodio y potasio, principalmente asociado a excitabilidad de membranas celulares, donde tenemos desde tejido cardíaco, esquelético y nervioso. Luego tenemos el calcio, también participa en la contracción y excitabilidad, principalmente musculoesquelético y cardíaco, pero recordamos pues que es un cofactor a nivel de coagulación sanguínea, ya que va a activar gran número de enzimas intracelulares. Tenemos otros nutrientes y otros metabolismos disueltos en el plasma sanguíneo, y es a partir del plasma donde vamos a poder medirlos. Por ejemplo, si queremos medir la glucosa, aminoácidos, colesterol total, triglicéridos, urea, creatinina, ácido úrico, entre otros. En cuanto a las células sanguíneas, ya habíamos hablado de las tres familias. Todo inicia a partir de la célula troncal pluripotencial. Vamos a tener una primera diferenciación hacia la célula troncal mieloide y vamos a ver que se abren los tres bracitos, ¿no? La rama linfoide, la rama mieloide, y esta mieloide va a tener dos divisiones que va a permitirnos el brazo hacia el eritrocitos, es la unidad formadora de blastos y eritroides, unidad formadora de colonias eritroides, y que van a derivar en el pronormoblasto. En cuanto ya al hemograma, si es que hablamos de esta prueba compleja y sencilla al mismo tiempo, ¿no? Cuando nos referimos al examen hemocromocitométrico, esta es la presentación convencional que deberíamos encontrar. Eh, Le denominamos eritograma. Vamos a tener la referencia en base a lo que es serie roja, donde vamos a encontrar desde recuento total, valores de hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares, ancho de distribución eritrocitaria. Luego vamos a encontrar serie blanca, tanto en su distribución porcentual, recuento total, y también el recuento absoluto. Y finalmente, la serie plaquetal. Entonces, así deberíamos obtener de manera convencional un hemograma completo.
¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Pues vamos a trabajar con sangre entera anticoagulada, sangre venosa que hemos colectado en tubos al vacío que contienen ese anticoagulante denominado EDTA por su abreviatura, que es un quelante de calcio. ¿Y cuál es la propiedad interesante que tiene este anticoagulante? Pues que va a conservar la morfología del eritrocito, la morfología de las células sanguíneas, dándole las condiciones necesarias para que tengan los nutrientes, tengan el ambiente idóneo para que se mantengan tal cual como si estuvieran en el paciente. Cosa que cuando hagamos un extendido, pues podamos observarlos con sus máximas características. Un detalle importante es que la temperatura a la que debemos conservarlo es a temperatura ambiente, pero un máximo de 2 horas. Si es que vamos a demorar en el procesamiento la lectura, podemos someterlo a refrigeración de 4 grados hasta 24 horas. Después de 24 horas, esta muestra se tiene que descartar. Podemos trabajar también con sangre capilar. Esto generalmente utilizamos estos capilares heparinizados. Es un muestreo micro por un volumen reducido que, de acuerdo a la metodología, puede ser útil en lactantes y niños pequeños, ¿no? No podemos obtener de manera frecuente volúmenes tan incrementados. En cuanto al transporte de la muestra, debemos evitar la exposición a temperaturas elevadas porque mis células van a sufrir, la agitación excesiva porque se pueden guisar o la luz solar directa que también puede ocasionar que haya destrucción de estas células. Nos apoyamos en la fase analítica, donde ya equipamiento robusto de laboratorio nos permite trabajar muestras en mayor cantidad y a un menor tiempo. Y me permite una mayor sensibilidad porque existen características de estas plataformas donde me permiten medir, a ver, hasta 400.000 leucocitos, hasta 7 millones de glóbulos rojos, hasta 3,5 millones de plaquetas, hasta un rango máximo de 22,5 de hemoglobina y hasta un porcentaje de 24 en reticulocitos, lo que nos ayuda a tener de manera cuantitativa amplios rangos que mejoran pues la sensibilidad de detectar alguna anomalía en la muestra de mi paciente. En el caso de los eritrocitos, ¿qué vamos a recordar? Pues su tamaño, 7,5 micras por 2 micras de altura. Recordamos también que el recuento de eritrocitos que va de millones por milímetro cúbico va a depender del grupo etario. Recordamos que los hematíes pues tienen esta función importantísima de transporte de oxígeno y como motivador ácido-base. Asimismo, la presencia de la enzima amigrasa carbónica nos ayuda en el transporte del CO2. El origen de estas células, y que vamos a denominarlo como hematopoiesis, que es el concepto que abarca desde la formación, el desarrollo y la especialización de todas las células sanguíneas, va a partir en etapas iniciales o en fase mesoblástica a nivel del saco vitelino. Esto rápidamente al segundo, tercer mes de gestación comienza a caer y es reemplazado ampliamente a nivel hepático. Y acá inicia la fase hepática. Posteriormente vamos a tener que es reemplazado por la fase medular, la fase mieloide. Y por aquí existe un apoyo a nivel esplénico. Ya en el nacimiento encontramos que esta formación, desarrollo y especialización es el nivel de médula ósea, siendo las vértebras, esternón y a nivel de costillas las que podrían prevalecer. Sin embargo, a inicio de la vida son los huesos largos los que van a tener un mayor papel, pero rápidamente decrecen. Y luego tenemos un papel menor a nivel de ganglios linfáticos. Nuevamente, la génesis de los eritrocitos, recordamos a nuestra stem cell, la célula hematopoyética pluripotencial, y pluripotencial porque tiene la capacidad de multiplicarse y crear una igual a ella, o hacer una primera línea de diferenciación, como un stem cell de línea mieloide.
Luego vamos a tener una unidad formadora de plastos eritroides que requieren de eh, eh, de unos activadores, como puede ser la eritropoyetina, eh, factor de estimulante de colonias, granulocito monocito, interleuquina 3, para poder obtener la unidad formadora de colonias eritroides. Nuevamente, la eritropoyetina tiene un papel importante para la diferenciación final hacia eritrocitos. Tenemos un primer estado, que es el proeritroblasto, luego el eritroblasto basófilo, y luego a nivel del eritroblasto policromatófilo, es donde tenemos que se da esta característica interesante de una capacidad máxima de concentrar hemoglobina hasta un 34%. Luego, el eritrocito comienza a condensarse a un tamaño pequeño, luego reabsorbe el retículo endoplasmático y luego finalmente por diaperesis pasa de médula ósea hacia los capilares. Recordamos que la producción de eritrocitos pues, va a ser activada a partir de cualquier trastorno que reduzca la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos, como puede ser a consecuencia de una anemia extrema, si es que tenemos algún paciente que vive a muchos metros sobre el nivel del mar, o alguna patología como una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La hipoxia va a generar y va a ser detectada a nivel de riñón. Vemos que acá llega pues el hematíe reducido en la capacidad de transporte de oxígeno, es detectado y comienza a liberarse la eritropoyetina, que ya sabemos pues que tiene este factor de activación en la producción de eritrocitos. Recordemos que la eritropoyetina, 90% se produce a nivel renal y un 10% a nivel hepático. Entonces, ¿qué pasa con ese pacientito que tiene enfermedad renal? Pues generalmente va a cursar con anemias secundarias a deficiencia en la producción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina llega a nivel de médula ósea y estimula la producción de nuevas células que son liberadas correspondientemente a nivel de circulación. La maduración de los eritrocitos está influida por componente nutricional del paciente, donde es especialmente importante la vitamina B12 y el ácido fólico. Si es que existe alguna deficiencia o vamos a denominar una anemia carencial, es a consecuencia de este fallo en la maduración por ausencia de estos componentes que básicamente deben ser ingeridos en nuestra dieta. En el ciclo de vida de los eritrocitos recordamos pues que viven 120 días y recordamos que justamente esta propiedad luego nos va a permitir aprovecharla para algunas pruebas de laboratorio adicionales, que ya las vamos a ver en próximas clases. El eritrocito maduro, ¿qué características tiene? Que metaboliza la glucosa y la transforma en ATP. Tiene una flexibilidad de membrana celular que le permite este paso a través de las trabéculas esplénicas, por ejemplo, el transporte de iones de membrana y mantiene el hierro en forma ferrosa. Así como producimos, también tenemos que mantener el equilibrio con una destrucción eficiente de eritrocitos. Una vez que mi eritrocito se hace viejito, llega sobre los 119 días, la membrana se hace frágil y se rompe a través de los puntos rígidos de la circulación. Por ejemplo, si acá tenemos una trabécula y tenemos un paso así, solo un paso muy angostito, fácilmente a nivel de pulpa roja termina siendo un órgano caterético, pues el vaso. En el ciclo vital tenemos este equilibrio fino entre la masa de glóbulos rojos, que es mantenida principalmente por la eritropoyetina, que como mencionamos, 90% producido a nivel renal. Caso contrario de no existir, podemos cursar con una anemia de causa renal. Tenemos tanto la formación como la destrucción. La formación va a depender de que nuestra fábrica esté bien, si no, nos encontramos frente a una anemia plástica. Pero también va a depender de los cofactores, vitaminas, hierro, aminoácidos, vitamina B12. Caso contrario, si no tenemos esto, estamos frente a una anemia nutricional o carencial. Pero ¿qué pasa con la destrucción? Podemos tener un envejecimiento prematuro de los glóbulos rojos que va a inclinar la balanza hacia el lado equivocado, o también a consecuencia de algunas alteraciones autoinmunes que podrían condicionar una anemia hemolítica, por ejemplo.
En cuanto a la morfología normal, esto es lo que vamos a ver en el laboratorio a partir de la próxima semana. Vamos a poder apreciar cómo es un protis normal, cómo son las características de estas hematíes, todos casi uniformes, como una alfombra, con esta claridad central, eh, con bordes muy homogéneos. En comparación con un granulocito, pues amplia diferencia en el tamaño. Por ejemplo, acá tenemos un monocito y acá tenemos algunas plaquetas. Entonces, esta es una lámina periférica normal. Pero si es que hablamos de alteraciones que podemos encontrar tanto en el tamaño, en la forma, como en el color, vamos a poder caracterizarlas y cada una de estas alteraciones tiene una denominación particular. Así también podríamos encontrar inclusiones eritrocitales. A manera gráfica, esquistocitos cuando hablamos de fragmentos de hematíes, de aqueocitos porque tienen esta forma de lágrima, esferocitos donde se pierde la claridad central y vemos las estructuras de los hematíes en un tamaño más reducido, microcitos pues de pequeño tamaño, anisocitosis cuando encontramos estructuras grandes y pequeñas, ovalocitos, macrocitos de mayor tamaño, células falciformes o de drepanocitos, dianocitos cuando tienen esta forma de target o bull, estomatocitos cuando la claridad central aumenta y equinocitos o acantocitos cuando presentan algunas prolongaciones. El término poiquilocitosis es cuando encontramos en una lámina muchas formas. Podemos encontrar desde estomatocitos, ovalocitos, tablocel, acantocitos. Y vamos a ver en algunos cuadros donde es frecuente encontrar este tipo de reporte. Y anisocitosis va a hablar de tamaño, es decir, puede encontrar desde microcitos hasta megalocitos, ¿no? Dependiendo del tamaño de mi hematíe normal, podemos irnos hacia los dos extremos. Recordando que el esquistocito es un fragmento porque se ha roto mi hematíe. Cuando hablamos y queremos darle la característica al hematíe, tenemos que darle el nombre y el apellido. Para eso nos vamos a apoyar en el tamaño y en el color. Entonces, ya de manera clásica sabemos identificar que un hematíe microcítico hipocrómico nos puede hablar de una anemia ferropénica. Entonces es importante poder caracterizar tanto tamaño como color. Si este es un hematíe normal, este obviamente llama la atención porque hay un tamaño incrementado. Acá habría anisocitosis y acá tendríamos un eritrocito macrocito. Acá tenemos estas estructuras que tienen la forma de un tiro al blanco, son las target cells. Acá tenemos con prolongaciones, sería un acantocito. Un componente importantísimo de la hemoglobina es la hemoglobina, ¿no? Esta proteína conjugada, compuesta de cuatro grupos hemos y dos pares de cadenas polipeptídicas. Recordamos que en la fase de eritroblasto policromatófilo puede llegar a contener hasta 34 gramos de proteína, de hemoglobina. Eh, es la que confiere el pigmento rojo característico al eritrocito y es responsable de la unión, transporte y liberación del oxígeno. Recordamos un núcleo con hierro y cuatro grupos pirroles. Esta hemoglobina que tiene esta estructura cuaternaria. La globina también tiene producción y síntesis desde el inicio de vida intrauterina. Sin embargo, en fases tempranas vamos a tener esta globina que es caracterizada por la cadena Z y la cadena epsilon que rápidamente desaparecen y es reemplazada por la cadena alfa y la cadena gamma. Y vemos que luego la cadena gamma desaparece porque hacia el inicio de la vida extrauterina es reemplazada por la cadena beta. Y esa es la que va a prevalecer en la vida adulta.
A nivel intrauterino, pues tenemos la zeta, la epsilon, algunas otras variantes, la alfa y la gamma, que es la conocida como hemoglobina fetal, pero ya luego es reemplazada por ella en edad adulta, por la cadena alfa y beta, que es la A1 que debería prevalecer hasta en un 95% de los casos de los pacientes adultos. Habíamos hablado de los factores necesarios también para la producción de hemoglobina, nuevamente vitamina B12 y ácido fólico necesarios para la síntesis proteica y multiplicación celular. Y el hierro pues es requerido porque es el núcleo, ¿no? Es la parte central de la síntesis de hemoglobina. En cuanto a la evaluación de los niveles de hierro, es importante porque si sabemos que es un componente fundamental, tenemos que recordar, a ver, que si ingerimos aproximadamente 1 a 2 miligramos por día en la dieta, a nivel intestinal se va a absorber a nivel de duodeno 1 a 2, perdón, ingerimos 10 a 20, pero se absorbe 1 a 2. Vamos a tener que, a partir de la transferrina, que nos va a ayudar en el transporte de hierro, vamos a entregar a los sitios de principal utilidad este elemento necesario, ¿no? Va a nivel de médula ósea para la formación tanto y depósito a nivel de retículo endotelial en macrófagos, o va a pasar a formar parte de la hemoglobina, ¿no? El mayor porcentaje. Tenemos una fracción que va de la mano con la descamación, con la pérdida diaria, pérdidas fisiológicas, que va entre 1 a 2 miligramos de pérdidas diarias, que casi es lo mismo que estoy absorbiendo. Y finalmente también tenemos un depósito a nivel hepático y la utilización a nivel muscular. Dentro del laboratorio, ¿qué herramientas nos ayudan? Tenemos la medición de la ferritina sérica, que nos ayuda como indicador de los depósitos de hierro. El propio hierro sérico, que nos ayuda a estimar cómo está el suministro tisular de hierro. Asimismo, la TIBC, que es la capacidad total de unión al hierro, la transferrina, me ayudan a valorar cómo está esta entrega del hierro. Luego, la saturación de transferrina también es una herramienta. Esta combinación de estas tres son básicas para estimar el metabolismo del hierro. Luego tenemos el receptor sérico de transferrina, también si es que hay hierro funcional disponible. Ya en casos donde requerimos mayores estudios, podemos recurrir a una biopsia de médula ósea, donde nos apoyamos en los recuentos de sideroblastos. Si es que estamos sospechando una anemia ferropénica, ¿cómo es que se da la presentación y el desarrollo de esta? Normalmente, mis compartimentos de almacenamiento de hierro comienzan a depletarse de una manera lenta, lentita, donde en un inicio pues no vamos a tener ninguna alteración, pero ya en un estadio 1, cuando comienzan a depletarse las reservas, mi ferritina es la que comienza a darme el primer signo de alerta. Y es que pasamos a un siguiente estadio, vamos a ver que ya el hierro per se aparece disminuido, la ferritina disminuida, y mi capacidad total de unirme al hierro está, pero ávida, aumentada, con muchas ganas de captar hierro. Ya estamos ante la depresión, ante la anemia ferropénica, donde ya se está afectando incluso el compartimiento de transporte, vemos que la hemoglobina cae. Este ya es el marcador final. Por lo que cuando ya encontramos la evidencia a nivel de la hemoglobina, es porque ha pasado y no hemos investigado los otros marcadores. En cuanto a la hemoglobina, también esta va a depender del grupo etario. Existen hemoglobinopatías, que son trastornos heredados asociados a mutaciones en varios genes, donde vamos a alterar desde la estructura o la velocidad de síntesis de una cadena de hemoglobina en particular. Podemos tener entonces alteración en secuencia de aminoácidos y también la talasemia. En cuanto a hemoglobinopatías, tenemos que hay 400 variantes de hemoglobinas en el mundo. Entonces, imagínense que la variabilidad de diagnósticos que podrían existir. Se sabe que las anomalías moleculares que pueden afectar a cualquier cadena de la hemoglobina en el adulto, la beta es la que más frecuentemente se ve afectada. Podemos tener presentación heterocigota, homocigota tiene una clínica mucho más intensa,
Y podemos encontrar estas hemoglobinas variantes donde, por ejemplo, hay este reemplazo de, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina SS, donde hay un reemplazo del ácido glutámico por la valina. Habíamos hablado, cuadros homocigotos, heterocigotos. Los homocigotos son anemias graves, graves, graves. La hemoglobina S, en su versión homocigota, pues es la anemia de células falciformes, que pueden tener estas manifestaciones muy graves. En el caso de heterocigotos hay muchas otras variantes. Cuando hablamos del hematocrito, recordamos que el hematocrito es esta relación entre el componente celular y el componente líquido, que generalmente va sobre los 45%. También va a tener esta variación de acuerdo a grupos etarios. Y si observamos nuestro componente normal, fase líquida, fase celular, sabemos que esta relación va en 45%. ¿Qué pasa en la anemia? Pues básicamente el componente celular, porque mis glóbulos rojos disminuyen, va a estar acompañado de este descenso en el valor del hematocrito. Y en compensación, vamos a tener aumento de la matriz líquida. ¿Qué es lo que pasa en la otra vereda? En la policitemia vamos a tener un aumento del recuento celular, un aumento de glóbulos rojos y con una disminución de la fase líquida. Pero ¿qué es lo que sucede en la deshidratación? Vamos a tener una pérdida de esa matriz líquida, pero mi componente celular no se ha visto alterado. Entonces acá este dato de, por ejemplo, 70 de hematocrito me podría hacer pensar que estoy en una policitemia, pero no, hay que tomar en consideración la clínica del paciente y evaluar si es que hay algún factor adicional, como por ejemplo una deshidratación severa, quemaduras que podrían haber afectado y disminuido la fase líquida a nivel del volumen sanguíneo. Otros parámetros importantes a considerar para la evaluación de la serie roja son los índices eritrocitarios. Tenemos el volumen corpuscular medio de los principales, que básicamente me va a valorar el tamaño, ¿no? Mide centilitros, me ayuda a valorar las anemias y me va a indicar si estamos frente a hematíes pequeños o grandes. Y la relación para es súper sencillo, es el dato de hematocrito por 10 sobre el número de glóbulos rojos. Entonces me va a hablar del tamaño. Y a partir de el volumen corpuscular medio, donde podemos sumar de corte como 100 el dato, si encuentro valores por debajo de 100, podríamos estar hablando de una anemia microcítica, que puede ser a la cabeza de infrecuencia ferropénica, puede ser por una enfermedad crónica, por alguna afectación en globina como la talasemia o una sideroblástica. Si es que estamos ya hablando de una de mayor tamaño, una mayor de 100, generalmente podríamos estar hablando de una no megaloblástica, de hepatopatías o una megaloblástica, es decir, el tamaño está muy incrementado. ¿Y a consecuencia de qué? De deficiencia de B12, deficiencia de ácido fólico o podría ser a consecuencia de una neoplasia. Y en el caso de normocítico, acá nos tenemos que apoyar en el resultado de los reticulocitos para valorar si estamos frente a una hemolítica, que luego podemos realizar su estudio si es de origen intrínseco o extrínseco, o si es que los reticulocitos no se están produciendo, ver que hay una afectación a nivel de médula ósea. Otro índice eritrocitario interesante e importante de conocer es la hemoglobina corpuscular media. Esa que vamos a medir en picogramos y que me va a hablar del color del que se pinta mi hematía. Y me va a caracterizar una anemia hipocrómica o normocrómica. Utilizo en este caso el dato de la hemoglobina en relación al recuento total de hematías. Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la relación entre hemoglobina y hematocrito por 100, y que generalmente pues complementa el dato de la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Al detectar aumento del contenido de hemoglobina intraeritrocitaria. El ancho de distribución eritrocitaria es otro marcador que me va a ayudar
anticiparme al dato de que existe anisocitosis, ¿no? De que existen diferentes tamaños, diferentes poblaciones de matíes pequeñitos o muy grandes, siendo el valor esperado de 13 eh, a un mayor ancho de distribución eritrocitaria, quiere decir que hay una mayor variación en los tamaños de los hematíes. Ya dentro del laboratorio, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos? Algunos métodos clásicos, como el de cianomethemoglobina, que es el que trabajábamos en el laboratorio, para el cual usamos solución de Dratkin, que es algo difícil de conseguir en la actualidad, porque básicamente tiene de contenido cianuro potásico. Entonces lo que vamos a hacer es intoxicar a la molécula de hemoglobina formando una cianomethemoglobina, que es directamente proporcional al valor de hemoglobina. Y luego lo vamos a leer en un espectrómetro. Tenemos otras metodologías como la ácida methemoglobina, que es una metodología rápida, donde podemos retener resultados en un minuto. Y realizamos en este aparatito pequeñito que generalmente se trabajan en los bancos de sangre, en campañas de donación de sangre, esta determinación rápida con la metodología de ácida methemoglobina, donde lo que vamos a medir es la meta hemoglobina. Luego tenemos la determinación del hematocrit por un micrométodo clásico, donde utilizamos una muestra capilar, la sometemos a centrifugación y separamos, y luego en una cartilla de microhematocrito, pues medimos hasta donde llega el dato del paquete celular. El recuento de eritrocitos de manera clásica se realizaba en cámara de Neubauer con una pipeta de toma al microscopio. Teníamos que ubicar los cuadrantes externos y el central, y luego mediante cálculos podíamos obtener el aproximado del valor total de eritrocitos presentes en la muestra de mi paciente. Ya hace varios años nos apoyamos pues en métodos de cómputo electrónico a partir del principio de impedancia, donde el principio Coulter va no solamente generar un impulso eléctrico que va a ayudarme en el recuento, sino también a estimar el tamaño. A mayor pulso eléctrico, mayor tamaño de la estructura que está pasando. A menor pulso eléctrico, menor tamaño de la estructura que está pasando. Y a pesar de trabajar pues con metodologías automatizadas, siempre nos vamos a tener que apoyar en el estudio de la lámina periférica, ¿no? Para poder ver a través del microscopio cómo son estas estructuras, tal cual un atlas. Para eso tenemos que trabajar un frotis sanguíneo que sea de buena calidad, que sea delgado, homogéneo y que pase ciertos controles de calidad. Convencionalmente recomendamos la tinción de Wright porque me permite observar el color, el tamaño, la forma y las inclusiones eritrocitarias tal cual un atlas de hematología. Por ejemplo, si acá a la izquierda tenemos un frotis normal, rápidamente podemos identificar la diferencia, ¿verdad? Tenemos un aumento de la claridad central, tenemos estructuras más pequeñitas, pequeñitas. Entonces estamos hablando de una anemia hipercrómica microcítica. Si esta es la lámina normal, por el contrario, acá vemos estructuras de mayor tamaño y con una coloración más intensa, donde incluso no hay claridad central, estamos hablando de una anemia macrocítica hipercrómica. Estas estructuras, los sideroblastos o células falciformes, características de esta patología. Luego tenemos, por ejemplo, en una anemia megaloblástica, podemos encontrar desde eritrocitos ovales, eritrocitos en pera, en lágrima, en casco, pero un detalle interesante es que a nivel de serie blanca, característicamente se van a encontrar neutrófilos hipersegmentados. Y recordamos que la megaloblástica va en la deficiencia de vitamina B12. Los eliptocitos, es decir, que en mi frotis voy a encontrar más del 10% de eliptocitos, esas estructuras prolongadas como salchichitas, y me van a hablar de una liptocitosis hereditaria, ¿no? Podemos también encontrarlos en menor porcentaje y podría ser a consecuencia de una mielofibrosis, deficiencia de hierro o anemia megaloblástica. En el caso de los esferocitos, del mismo modo vemos que el tamaño se reduce y se pierde la claridad central
Puede deberse también a el cuadro hereditario o una anemia hemolítica autoinmune o un calentamiento de células al momento de hacer el frotis como una mala práctica en el laboratorio. Las células nucleadas, estas estructuras inmaduras, tempranas, que no deberían aparecer en sangre periférica, me traducen que hay una anemia grave que está, donde puede haber a consecuencia de una hemólisis, una talasemia o, por ejemplo, una enfermedad hemolítica de recién nacido. Las células en diana me van a hablar de inestabilidad a consecuencia de hemoglobinopatías, talasemias, postesplenectomías o enfermedades hepáticas. Los esquistocitos, hablábamos de estos fragmentos de células de Matías que me indican la presencia de hemólisis, característico de la anemia hemolítica microangiopática, como la que encontramos en el PTT, neoplasias malignas y quemaduras severas. Luego tenemos si encontramos punteado basófilo, este precipitado ribosómico que me va a indicar inestabilidad en el ARN en células jóvenes a consecuencia de una anemia grave. Puede ser pues justamente la síntesis defectuosa de hemoglobina en anemias megaloblásticas o también intoxicación por plomo. Los cuerpos de Hubble-Jolly son remanentes nucleares, propios de anemias megaloblásticas o de esplenectomías. Vemos esto que pueden ser precipitados y llaman la atención. Los anillos de Cabot, como si tuvieran un hula hula dentro del hematíe, que va de extremo a extremo, son remanentes del uso mitótico a consecuencia de esplenectomías o intoxicación por plomo. Y bueno, finalmente también en los frotices podemos encontrar como hallazgo algunos parásitos que podrían estar infectando y destruyendo nuestras hematíes. Listo. Ha sido una sesión un poquito larga, acá le dejo las revisiones y algunos links que podrían ser de interés.